Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx y por todas lo que son las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Qué gusto que nos estén acompañando. Bienvenidos a este Cronómetro 2020, un espacio donde discutimos, donde analizamos, donde a veces entramos en controversia, pero sobre todo le damos a usted un lugar, un espacio para que usted pueda comparar diversos puntos de vista y después orientar su propia opinión pública. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos de UCL, Unión Continental Latinoamericana, que nos están haciendo el favor de escucharnos y de vernos desde Montevideo, pasando por Buenos Aires, cruzando obviamente lo que es Centroamérica y llegando hasta Washington, gracias a todas las plataformas de 724.mx. El día de hoy nos acompaña Iván Moreno. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, David, muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos ve a través de 724MX, todas sus plataformas y también por Unión Continental Latinoamericana. La verdad que estamos muy contentos, David, por hacer este programa que la verdad vaya que lo amerita. Así es un programa, una serie de programas, como ya se habrán dado cuenta nuestros amigos, en donde, bueno, pues estamos haciendo un recuento de los elementos más importantes que sucedieron durante este 2020. Y bueno, pues ya estamos viendo que pronto está llegando ya ese 2021, aunque el cronómetro sigue siendo 2020, ¿eh? Eso desde luego. Eso nunca va a cambiar. Pero el 2021 está ya aquí con nosotros y bueno, pues no hay manera de que podamos evitarlo. Oigan, y también nos acompaña Erika Argueta. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Qué bueno que sigas el mundo navideño igual que yo. Obviamente hay que traer esta alegría, hay que tratar de darle una buena cara a pesar de que este 2020 no ha sido tan amable con nosotros. Así es, David, hay que ponerle color a este cierre de año y la verdad es que pues ponernos un poco festivos también alimenta el espíritu, es necesario tras malas y malas noticias que hemos tenido a lo largo del año. Entonces, pues bueno, un gusto estar aquí con ustedes y con todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Oigan, pues creo que para poder entrar a este cronómetro del día de hoy, este cronómetro 2020, bueno, pues vamos a analizar este segundo trimestre del año, que comprende precisamente los meses de abril, mayo y junio. Y fíjense que yo quisiera abrir con una serie de notas, pero una en específico, que yo creo que fue una de las de mayor impacto que se tuvo, sobre todo en nuestro país, y que tiene que ver precisamente con la pérdida del empleo. Vaya, recordemos que, bueno, pues ya avanzados en esta primera etapa de cuando llega este virus SARS-CoV-2 llamado coronavirus número 19, bueno, pues lo que empezó a suceder en nuestro país es que entre marzo y abril empezaron a perderse alrededor de 11,243 empleos por día en México. Y esto, bueno, pues tuvo una consecuencia muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mediciones, por minuto se estaban perdiendo 7.8 plazas, ¿sí? De tal manera en que quebraron o cerraron alrededor de 4,300 empresas. Y por supuesto, esto significó que se dejaron, obviamente, de aportar cuotas al Instituto del Seguro Social. Obviamente, en esta etapa, en abril, es cuando hay una mayor cantidad de empleos que se pierden. Aproximadamente la cifra, pues, reportada en el último mes había sido de 550,247 empleos. Y esto, bueno, pues empieza
ya a ahorcar, por así decirlo, a las personas que se van quedando obviamente ante una situación donde la empresa tiene que recortar personal, donde las empresas obviamente ya no pueden salir con una posibilidad de mantener la nómina, y bueno, pues esto empieza a tener un daño, sobre todo en el mercado laboral mexicano. Vaya situación en este sentido, una de las notas yo creo que más dolorosas que vimos allá por abril de este año. Fíjate, David, que en este sentido, en esta revisión histórica, periodística que realizamos para este trimestre, precisamente ya para el mes de abril, hacia la primer quincena, ya se reportaba que se había incrementado hasta en un 53% el retiro del ahorro, de las cuentas de ahorro para el retiro de las llamadas Afores aquí en México. Recuerda que este sistema, de alguna manera, viene del sistema chileno de pensiones, que es ahí donde comienza toda esta figura de ahorro para el retiro, y ya no tanto verlo de lo de una pensión, sino que ya sea responsabilidad del trabajador el hacer este ahorro, al generar este fondo con aportación también patronal. Y pues aquí en México, porque recordemos que hasta este año en Chile, hacia mediados de año, que ya eso ya lo hablaremos en un siguiente programa, pues se permitió una reforma constitucional que permitió que los chilenos accedieran a estos recursos, que hicieran estos retiros. Aquí en México ya se hacía desde hace algunos años, se viene haciendo desde hace algunos años, pero por primera vez los retiros llegaron a un 53% debido a este desempleo. Y también es en este mes donde empezamos a observar una repercusión económica muy interesante, pero también no tenemos noticia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una de las entidades que más o menos tiene que ver con lo de las Afores, porque es la que organiza en parte junto con otras dependencias, hay que señalarlo, pero sí todo esto que es la seguridad social, y tiene que ver con la parte patronal, con la seguridad social, que implica cuestiones de salud, educación, cultura, desarrollo físico, desarrollo social, desarrollo humano en general, ¿sí? Y esta dependencia no hace mención alguna de esta situación, porque en este momento, en el mes de abril de 2020, todo estaba enfocado precisamente hacia lo que es la pandemia, lo que es el SARS-CoV-2 o el coronavirus, el COVID-19, y estábamos en ese momento observando que ya no había camas, ya no, los hospitales estaban colapsándose en ese instante, estaba anunciándose la fase 3, y en esta circunstancia, en confinamiento, ya tenemos una situación de cierre económico, y además empresas que no pueden soportar y no pueden pagar y no pueden tampoco reducir el salario, como sí muchas empresas comenzaron a hacer ante esta situación, David. Verdaderamente sí fue una noticia muy triste, de muchas que tuvimos durante la primera quincena de abril. Dramático, Eri Argueta. No te escuchamos, Eri, parece que tu micrófono... Ahí estás, Eri. Tengo problemas con el audio. Bueno, sí, me parece que ya el segundo trimestre del año, bueno, pues marcaba una clara tendencia al sufrimiento de las economías, no solo de México, sino a nivel mundial, ¿no? Aquí hay algunos fenómenos interesantes, porque ya habíamos entrado en esta fase de confinamiento, donde más allá de la sana distancia, que fue la campaña que empezó a promover el gobierno mexicano, pues más bien estábamos adentrados en una situación de pues incertidumbre, ¿no? Donde empezó la pandemia, que fue China, pues bueno, en ese segundo trimestre del año ellos ya hablaban de recuperación económica, cuando por lo menos la mitad de la humanidad estaba entrando en fase de confinamiento total, ¿no? Ya hablábamos de que estas cifras pues son, pues vamos, pues muy fuertes, ¿no? Decir que la mitad de los seres humanos pues tuvieron que dejar sus centros laborales, dejaron de producir como se solía producir hasta finales del 2019, pues entonces estaríamos hablando de implicaciones económicas pues muy evidentes, ¿no? México pues obviamente no era la excepción, y en ese segundo trimestre del año ya el INEGI reportaba
pues una contracción pues significativa del Producto Interno Bruto de nuestro país. Reportó una caída histórica, ¿no? Hablábamos alrededor del 18.7, casi el 19% de la caída de este Producto Interno Bruto, y la verdad es que decirlo así, pues ya sabemos de todas las implicaciones que tiene. Una de ellas, evidentemente, era el empleo, ¿no? Y la verdad es que hablar de la formalidad o la informalidad del empleo en nuestro país, pues bueno, todavía a estas alturas del año estamos viendo pues las consecuencias. Es una situación difícil que ya pintaba así desde esos días. Dos elementos que yo creo que marcan muy bien lo que está diciendo tanto Iván como lo que tú estás remarcando también, Erika, y hacen énfasis en esta situación. Uno, la pandemia, recordemos que los primeros casos en Wuhan, allá en China, se dieron a finales del año 2019. Para 2020 ya había manera en la cual, bueno, pues los gobiernos pues ya deberían haberse preparado para ver cómo esto iba cada vez como extendiéndose de una manera que fue verdaderamente muy rápida. Recordemos que los primeros casos que se dan en marzo en México, ¿sí? Y que provocan efectivamente que, bueno, pues empiecen a soltar las alertas, hacen que durante este mes de abril, bueno, pues el gobierno haya perdido tiempo valioso. Recordemos estos mensajes contradictorios que vinieron desde la presidencia, ¿sí? Abrácense, sigan yendo al tianguis, no pasa nada, esto es en realidad algo que va a ser muy pasajero. David, es que todo esto se veía bastante lejano, te lo digo porque precisamente hacia finales de febrero e inicios de marzo todavía no teníamos contagios aquí en México. En las últimas, por ahí del día, estamos hablando de entre el día 20 y día 30. ¿Sí? De marzo. Desde entre el día 20 y 28 de febrero no teníamos ningún contagio todavía, y apenas en esos días España estaba teniendo alrededor de menos de 10,000 casos, pero era una situación muy peculiar porque en un día tenían 600 casos y al siguiente día ya rebasaban cerca de los 2,000. Así es. Entonces, todo ese tipo de información que cuando viene a México, cuando brinca a México, ya en los primeros días de marzo, tenemos conocimiento de los primeros pacientes, que eran 4 en el norte del país, que, si no mal recuerdo, 2 estuvieron en Italia y 1 tuvo un vuelo de conexión en donde venían pasajeros de Oriente, de China, ¿sí? En Estados Unidos, si no mal recuerdo. Pero más o menos así se empezó a dar esta conexión. Y de tener 4 pacientes empieza el crecimiento exponencial y se veía bastante lejano, y es que la verdad, David, se veía bastante lejano y no se alcanzaba a entender este crecimiento exponencial y la alta virulencia del COVID-19. No se tenía todavía esa conciencia, pero cuando llegamos a abril, y cuando, bien dice Erika, la mitad de la humanidad deja de producir, ¿qué es lo que se necesita para producir hoy en día? Energía. Recordemos que en esos días de abril, en la primera quincena, viene la bronca petrolera, la caída de la demanda mundial del 20% del petróleo, hasta 66% la caída del precio del crudo. La OPEP y todos los países miembros, o sea, los árabes hicieron a un lado su guerra comercial y económica del precio de los energéticos con Rusia, llegan a un acuerdo y México condiciona su acuerdo de producción petrolera y tiene que entrarle a Estados Unidos al quite. Eso agrava la situación económica todavía aún más, pensando tal vez, quiero creer, que el gobierno mexicano estaba pensando de ahí podemos tener esos recursos que nos hacen falta para hacer frente a esta situación, lo cual no pudo ser porque también en esa primer quincena, en México, el Banco de México anunciaba un 6% promedio de caída de la economía a lo largo del año, ya lo estaba pronosticando, y el Fondo Monetario Internacional es la primera vez que hace la alerta de una recesión económica a causa de la pandemia. A nivel mundial. Así es. El significado que trajo sobre todo la caída del precio del petróleo. Te recordemos que también esto en abril, mayo, junio, lo que provocó fue que también los precios de las gasolinas bajaran. Y aún recuerdo muy bien, me queda muy claro. Uy, qué belleza, ¿te acuerdas? Oigan, ya ven, les dijimos que íbamos a bajar el precio de la gasolina y ahí está. Bueno, cuando este factor tenía que ver más bien
a nivel internacional, se paró toda la maquinaria industrial en este país, en el mundo, en Estados Unidos, en China se detuvo, ¿sí? Estuvieron trabajando solamente lo suficiente e inclusive, recordemos por ahí también que se da este punto donde precisamente la extracción de crudo mexicano, prácticamente teníamos que pagarla para que se llevaran el petróleo, porque obviamente estuvo cotizando por debajo de los 0 pesos. Eri Cargueta. Nuevamente tu micro, Eri, porque se nos fue. Ahí Sí, está. la verdad es que aquí pues valdría la pena pues revisar un poquito más esos datos económicos, porque pues bueno, mientras México estaba sufriendo esta caída abrupta, ¿no? Además de histórica, pues fuerte, digamos, repentina de esa forma en pocos días, pues bueno, China evidentemente ya había tomado un carril de salida para esta problemática, ¿no? Entonces, en ese mismo trimestre, China estaba hablando de una recuperación del Producto Interno Bruto de alrededor del 11.5%. Ellos empezaron nuevamente a producir, la industria reabrió, se reactivó. Entonces, bueno, estamos hablando de que el panorama internacional, pues evidentemente dibujaba escenarios ya muy diferenciados para los países. Europa estaba sumiéndose también en una profunda crisis que, bueno, fueron manejando de una manera, digamos, distinta a lo que ha sucedido en nuestro país por las razones históricas que todos, pues, de alguna manera hemos conocido, ¿no? Pero datos interesantes de esos días son que, pues, en México la situación empezó a complicarse aún más y, pues, bueno, hacia finales de mayo ya estábamos hablando efectivamente de una crisis pues de empleo lo suficientemente grande como para ponernos a pensar en que hacia la segunda mitad del año la situación sería bastante complicada. Aún hoy, digo, estamos terminando el año y la verdad es que la economía en nuestro país está pues dando pasos sufridos, ¿no? Estamos en una situación compleja. Fíjate que, Erika, que en aquellos días, y como bien lo mencionaba David, empezaban a bajar el precio de las gasolinas. Y siempre que hemos nosotros observado que incrementan las gasolinas, incrementan los precios de todos los productos de la canasta básica. Esa fue la primera vez que vimos que bajaba el precio de los combustibles, pero no los de la canasta básica. Claro. Entonces, aquí, de alguna manera, estábamos comenzando a echar mano de todos esos, ahora sí que de todo lo guardadito que teníamos, pero además las cosechas apenas se estaban sembrando, en muchos casos. Entonces, lo que fue conseguir alimentos, conseguir medicamentos y después también en el propio mes de abril, el llamado, o sea, antes del llamado del Papa, lo que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que señala y critica duramente a la Organización Mundial de la Salud, argumentando que ellos tal vez tuvieran conocimiento de esta circunstancia, que no hacen nada, sí, que ya lo sabían. Pues sí, la Organización Mundial de la Salud lo supo en la primera quincena de diciembre de 2019, porque el día 11 es cuando se da la señal de alerta. Hay un virus que está suelto y no sabemos qué está ocurriendo. Y curiosamente, ya para el primer trimestre, para el segundo trimestre de este año, China pues no había terminado de hacer una contención de la enfermedad, pero sí ya la tenía muy focalizada. Todas las personas estaban completamente aisladas y eso de alguna manera le permitió reactivar su economía. Así es. Pero en esos momentos drásticas. Así es. Muy drásticas. ¿Recordarás lo que ocurrió con los pasajeros del crucero en Japón 1 o 2 meses antes? Claro, claro. Y que después en Japón, ya en la isla, la situación empezó a agudizarse y llegó un momento en que ellos tuvieron que poner normas demasiado estrictas, tanto en cuestión de viajes, salidas, confinamiento social, convivencia, y fueron una cuestión muy complicada también para ellos, no nada más para nosotros, para todo el mundo, pero hubo países en esos días. Italia era el país más golpeado por la pandemia en Europa. Francia los videos que mandaban, Iván, tanto de España como de Italia,
donde las personas estaban obviamente apiladas en los pasillos de los hospitales, donde obviamente poco a poco las personas, estas imágenes dramáticas donde las personas mayores se despedían a través de teléfonos celulares, a través de tabletas de sus familiares, porque precisamente, bueno, pues las condiciones habían llegado de tal manera y en tal magnitud que no había mucho que hacer. Y no había dinero que alcanzara para la subsistencia, para comprar medicamentos o quizás para acceder a un sistema de salud privado. Oye, Iván, los famosos respiradores. No había respiradores. No había respiradores. Es más, México, recordarás, le había vendido a China materiales médicos y después China tuvo que hacer, o sea, utilizó los nuestros, hizo los propios y además hizo producción para vendernos a nosotros nuevamente materiales que nosotros éramos autosuficientes hasta el mes de febrero. Así es. Ya para marzo empezamos a ver que no éramos autosuficientes en ese aspecto y empezamos a observar cómo el virus empezó a manchar el mapa interactivo que la Universidad Johns Hopkins diseñó, y entonces empezamos a ver realmente la magnitud de la enfermedad. El avance de la pandemia. El avance de la enfermedad, pero la situación que empezamos a vivir económicamente, socialmente, empezó a poner en jaque a varias naciones. México no es la excepción. Dos cosas, Iván, antes de que pierda la idea. Justo estamos en abril, mayo. Yo recuerdo mucho todos los medios de comunicación decían, oigan, va a ser crucial los primeros días de mayo, por favor. No hay que celebrar el Día de las Madres por primera vez. No, espérate, recuerda que en abril dijeron probablemente para el 10 de mayo se levanta el confinamiento. No, Iván, estaban pensando que el pico más grande iba a llegar antes de los 10 de mayo. Y decían que para contenerlo en su totalidad teníamos que evitar celebrar el 10 de mayo, hacer las grandes comidas, hacer las grandes concentraciones, y entonces todo el mundo estuvo poniendo la fecha de mayo. Inclusive por ahí había quien decía el 19 de mayo. Este día es entre el 8 y el 19 de mayo, son los días en los cuales justo lo que tenemos que hacer es ubicar, ¿sí?, este virus, no salir para que entonces lo podamos contener. Y después de eso salió de foco la palabra, después de eso perdimos el centro en cuanto al alcanzar el pico de la epidemia porque se convirtió en aplanar, se convirtió en domar la curva y aplanar la curva. Y aplanar la curva, y no veíamos que se aplanara nada ni que se domara nada. Pero lo más interesante, por ejemplo, en el caso de México, y esto déjenme dejarlo en el tintero antes de que nos vayamos al primer corte, es que justo en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador llegaba prácticamente con la misma aprobación con la cual, bueno, pues había iniciado. Fíjense, una aprobación promedio del 48.8%, 4 puntos menos que en marzo que tenía esta aprobación el presidente. Y bueno, pues por supuesto, esto hacía que en medio de esta tragedia, en medio de toda esta situación, pues prácticamente el presidente saliera bien librado. Sobre todo, ¿por qué? Porque fíjense, entre profesionales, sectores informales, freelance, servidores públicos, campesinos, todos estaban aprobando la actividad, obviamente, del presidente. Obviamente quienes no lo apoyaban, desempleados, empresarios, algunos estudiantes, profesionistas y jubilados. Sin embargo, bueno, pues lo que vemos entre abril y mayo, el presidente López Obrador realmente le va bastante bien, sobre todo por las características, obviamente, las giras que realiza en Tabasco, en Tlaxcala, en Campeche, en Oaxaca, y esto precisamente, bueno, pues hace que la idea de que el presidente López Obrador está haciendo algo muy importante y que tiene una relevancia, sobre todo a la mitad o prácticamente en este inicio de lo que es la pandemia, llama muchísimo la atención. Amigos, amigas, vamos a hacer un pequeño corte. Estamos aquí en Cronómetro 2020, no 2021, 21 ya se nos vienen, ya está aquí. Está cerca. Ya viene aquí, se acerca, estamos ya en eso prácticamente. El día de hoy me acompaña Iván Moreno y Eric Argueta y estamos hablando del segundo trimestre del 2020. Regresamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano.
Vaya situación, Erika Argueta. Aprobación del presidente López Obrador, que déjame decirte que está centrado sobre todo, yo creo, en la personalidad del presidente López Obrador. Así es. Está centrado no necesariamente en los resultados de su gobierno, sino que el presidente sigue teniendo un gran arrastre popular por él mismo y él sabe perfectamente cómo vender su imagen, cómo vender su discurso. Esto es muy significativo, Erika Argueta. Es muy significativo, David, y pues bueno, digamos que esto lo convierte en una figura muy peculiar en el contexto internacional. No muchos de los líderes en este mundo gozan de esta popularidad, pues digamos, pues de manera tan incondicional, ¿no? Es una situación que llama mucho la atención, sobre todo en medio de una situación tan crítica como la que hemos vivido, porque se han dado sucesos de enorme importancia en nuestro país a lo largo del año, y la verdad es que sí llama mucho la atención este hecho, ¿no? Hemos sido testigos de muchas situaciones que se han desenvuelto a lo largo de los meses, empezando por movimientos sociales que tienen que ver con el empleo, con la industria, en fin, con la educación. Hemos visto diferentes expresiones, incluso en la cultura, ¿no? Que a todas luces dejarían ver que hay ahí un cierto malestar, pero que no termina de fraguarse porque, pues bueno, como bien dices tú, hay ahí una preponderante manera de, vamos, dirigir los afectos hacia el presidente, ¿no? Entonces esto, pues la verdad es que tampoco digamos que es, pues vamos, un escenario completamente benéfico para nuestro país, porque hay muchos temas que no han sido resueltos y que han tomado un curso, digamos, bastante pues inesperado para ciertos casos, y pues tendríamos que estar pensando en otro tipo de escenarios. No quisiera ser más específica en alguno de ellos, porque la verdad es que tenemos un panorama pues bastante complejo en este momento, ¿no? Pero para los días en los que estamos revisando, pues bueno, a finales de abril ya estábamos hablando de pues cambios muy importantes en las cifras de los contagios por la epidemia, y entonces ya empezaba a cuestionarse qué es lo que se estaba haciendo alrededor de este tema, pues para no caer en una situación fuera de control, ¿no? Todavía, digamos, esos cuestionamientos están vigentes, pero en ese momento estaban planteándose. Si echamos una mirada a lo que pasaba en otros países, insistiría en el caso de China, puesto que fue ahí donde empezó pues el origen de esta problemática, y pues bueno, en aquellos días el gobierno chino ya había tomado manos en el asunto, ¿no? Ellos estaban pensando en cómo pues apoyar a la industria, a otros sectores para no provocar una cifra mayor en el número de desempleos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa preocupación se permeó las políticas del país, y ellos lograron ahora sí que llegar a la mitad del año despegando nuevamente en su actividad. Entonces, contrario a lo que pasa en nuestro país en aquellos días, la verdad es que es darse en cuenta, porque eso fue marcando un rumbo diferente de las cosas. A esas alturas del año ellos ya estaban llegando a una investigación de fase 2 en el desarrollo de las vacunas. ¿De qué estamos hablando entonces? Así es, Erika. Una situación, yo creo que en la cual, bueno, pues tendríamos que hacer reflexión y que precisamente, bueno, pues tenemos que proyectar de qué forma esta situación no solamente empezó a permear a nuestro país, sino qué forma también empezó a permear a los diferentes componentes, ¿no? Estructurales que hay a nivel internacional. Iván Moreno. Otra vez, Iván Moreno, tu micrófono. No, bueno. Hoy no queremos hablar, ¿eh? No, perdón, es que aquí hay una situación, David. Yo pondría énfasis también, no nada más en el cómo estaba, vaya, lo que sabíamos, pero el cómo. Recuerden que en esos días, en este trimestre que estamos analizando, surge la palabra infodemia. Claro. Todo estaba manipulado, empieza con más fuerza esta situación de están desarrollando las vacunas para inocularnos un chip de control. Y tú sabes, espérame tantito, ¿no? O sea, como que van a controlar a mí.
sí, con dificultades, mi mamá lo hizo, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿de qué estamos hablando? Porque no sabíamos nada, sabíamos muy poco. Lo único que sabíamos que era un virus altamente virulento, realmente un virus muy con una letalidad muy baja, realmente es un virus de una letalidad muy baja, porque si hoy vemos las cifras a un año de que surge esta enfermedad, sí son 77 millones de personas enfermas, menos 2 millones de personas que han fallecido, ¿sí? Pero quisiera yo decir que no son 77 millones de personas enfermas, son 77 casos los que se han registrado hasta el momento. Hay muchas personas que sí se han recuperado, pero también todavía no tenemos un enfoque real de cuáles son los problemas que causa la salud. Pero lo que sí podemos medir es cómo llegamos todas las naciones a este fin de año. Y en ese momento, precisamente en este segundo trimestre de 2020 que estamos analizando, las cosas no pintaban bien, nadie sabía nada, había mucha manipulación de la información, muchos mensajes contradictorios por parte del gobierno, demasiadas pifias y todavía las manifestaciones y expresiones sociales que se estaban generando en ese momento. Podríamos observar feministas, maestros, los grupos de apoyo. Algunos de estos grupos de apoyo, principalmente los maestros, empezaban a tomar casetas, empezaban a tomar vías férreas, recuerda la construcción de Dos Bocas y del Tren Maya, estaba en auge la discusión. No, también la inseguridad, Iván, la inseguridad, acuérdate. Ahí, precisamente, ¿no? Ahí voy. 5 estados de la República, en plena pandemia de COVID, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Guerrero repuntaron en una ola de asesinatos como no se había visto anteriormente. Y estos son los estados, David, estos son parte de los estados que tú mencionas, David, que a partir del mes de abril empieza la desobediencia civil de parte de los gobernadores por esta circunstancia, porque también empezaban a no recibir recursos para programas, sino que todo estaba etiquetado y todo se estaba yendo a salud, con cierta lógica por la emergencia. Sin embargo, tú señalas bien, la inseguridad, el repunte de asesinatos, de secuestros, el narcomenudeo, la lucha de poder entre estos grupos del crimen organizado, ¿qué es lo que detona? Precisamente lo que va a venir a ser a partir del mes de septiembre de 2020, que ya hablaremos de ello, en la Alianza Federalista y este rompimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores, esta Asociación de Gobernadores en México, que de alguna manera ahí se podían ventilar muchas cosas y tener acceso directo al presidente para poder hablar con él. Es ahí donde empiezan las rupturas políticas que llevarán precisamente hacia el segundo semestre del año a una situación más crítica y que no agravarán las cosas. Ya las cosas estaban graves, hay que señalarlo. La cosa es cómo iban caminando, David. Y la verdad es que siguen caminando y yo la verdad lo sigo viendo, llevan muletas todavía algunas, otras van que vuelan. Así es. Fíjate, Erika, fíjate, Iván, que antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, yo no quiero dejar pasar de esta situación donde en México lo decimos de pronto como un dicho popular, nos llueve sobre mojado. Y fíjense, para el 24 de junio, en México tuvimos un sismo magnitud 7.5 que sacudió a la Ciudad de México, a la ciudad en Oaxaca, ¿sí? Y esto, bueno, pues provocó que en medio de la pandemia, bueno, pues esta situación, bueno, pues fuera verdaderamente, bueno, pues irónica, vamos a decirlo así. Sobre todo... No me río, no me burlo. No me burlo, pero es que sí, ese sismo, David, yo no le tengo miedo a los sismos, pero por primera vez, en esa ocasión, yo estaba bañándome cuando empieza el sismo, estaba terminando de bañarme. A las 10:29 horas, ¿te levantaste? Sí, entonces, no, empecé temprano, pero tuve que hacer cosas y dije, bueno, ya es hora de asearme, y de repente empieza a temblar y los muros del baño se hacen así. Y digo, bueno, estoy en un como cajón, los muros aquí, pero como que si se viene esto encima, me van a encontrar desnudo. Entonces aproveché así que estaba moviendo y dije, tú allá, con permiso, vámonos, y al patio. Así pero es. Sí, pero los memes de esa ocasión, David, ¿cómo recuerdo esos memes?
está un edificio, empieza a temblar y toda la gente va para afuera y de repente se queda el edificio, deja de temblar, deja de moverse y alguien hace ¡achú! Nada más escucha el sonido y todos van para adentro otra vez al edificio. Exactamente. Esa ironía, David, esa ironía, no me burlo, me acuerdo de eso, pero cada quien creo que en esta ocasión vivimos el sismo de una manera completamente diferente, porque ya no sabías si estar afuera de tu casa en seguridad o estar adentro de tu casa en seguridad sanitaria. Así es. Erika Argueta. Bueno, y creo que es una cosa además que, bueno, tampoco tendríamos por qué dejar por ahí fuera de las notas, es todo este cuestionamiento que se hizo al programa de educación a distancia, ¿no? El famosísimo sí. Aprende en Casa 1, claro, que fue, digamos, la prueba de fuego para nuestro sistema educativo nacional, tan golpeado durante tantos años, tan criticado, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, la prueba sigue en pie, está ahí, es un tema que pues no nos dejará hasta que esté, pues ahora sí que más que probado que está funcionando, ¿no? Actualmente. Te volviste a ir, Erika, con tu audio. Hoy tu audio no quiere tratarte bien, Erika Argueta. No te escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí ya te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Es que ya no puedo ni moverme. Ok, es esta tensión. Son los nervios cuando uno habla del Aprende en Casa 2. Así es, pero creo que es una prueba bastante interesante. Creo que hemos tenido que caminar pasos agigantados en este sentido. Me refiero a la educación en México. Había que apostarle un poco más a la educación y darle un voto de confianza, ¿no? A los cambios obligados que hemos tenido que vivir y que definitivamente nos han puesto a prueba. Y aquí, pues ojalá el beneficio sea para todos aquellos estudiantes que están ahora inmersos en esta educación virtual y a distancia, en línea o como sea la modalidad, pero que haya un beneficio es lo que se espera tras toda esta situación que estamos viviendo. Así es, Erika Argueta. Iván Moreno. Pues David, nada más mencionar que este segundo trimestre del año, principalmente lo que estaríamos hablando y analizando es que ahí es donde comienza precisamente a notarse las afectaciones económicas ocasionadas por parte de la pandemia, que genera también el confinamiento, y es ahí donde empieza, digamos que es donde podemos observar el comienzo ya de la afectación de la pandemia. Recordemos, nuestra economía ya venía en declive de una manera paulatina, esto lo acelera, pero principalmente ahí es donde empieza la tensión económica y también la tensión entre los poderes, entre los distintos niveles de poder en México, ¿sí? El local, el estatal y el federal. Es ahí donde comienzan las pugnas y también donde podemos observar claramente cómo empieza una polarización social. Es ahí donde yo podría comenzar a ubicarla con mayor claridad, pero también con mayor acceso a información, pero más desinformada la sociedad por estos fenómenos de información falsa que estuvieron circulando y que hasta la fecha circulan entre medios de comunicación. Que siguen circulando, Iván, que siguen circulando, Erika, y que justo, ¿no? En este momento también recuerdo esas grandes campañas que se empezaron a hacer en términos de revisa realmente la cantidad de información, ubica, respalda tu información. Entonces, bueno, pues el esfuerzo que estamos haciendo en este cronómetro 2020 el día de hoy es justo, pues hacer obviamente una remembranza, obviamente plantearles los puntos que consideramos más importantes durante este esquema. Se darán cuenta todo nuestro auditorio que precisamente lo que estamos haciendo es que tomamos algunos puntos, sobre todo ligados al coronavirus. No podemos alejarnos de la pandemia y esto, bueno, pues hace que nos vayamos acotando necesariamente en estos momentos que fueron tan graves para todos nosotros. Amigos, amigas, este cronómetro del día de hoy se está ya terminando, así es que bueno, pues les agradecemos muchísimo. Iván Moreno, muchas gracias. Erika Argueta, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, quédense todas las plataformas de 724.mx. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan Cronómetro 2020.